Hola, buenas tardes. Bueno, ya lo único que me queda este año es hacer un vídeo así, escrito, sobre un papel, ¿vale? Mañana os voy a explicar un poquito sobre el futuro. Aunque no entra en la programación de este año, algunos me lo habéis pedido y a mí me hace una ilusión bárbara que me pidáis algo que no entra y que os apetezca saberlo, porque eso lo que me está diciendo es que tenéis mucho interés en continuar, en seguir aprendiendo, o sea que yo estoy encantado de la vida. Bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción al futuro y podríamos decir que existen tres formas básicas, no os voy a dar más, ¿vale? Hay más, pero las tres formas básicas que vais a ver el año que viene y que si os las doy ahora, pues ya podéis empezar a utilizarlas si dais con alguna persona que hable inglés este verano y queréis decirle algo en futuro. Las tres formas van a ser la palabra will. Will es un verbo modal. Ahora veremos cómo funcionan los verbos modales, lo recordaremos porque lo sabemos de sobra. Will es una forma que vamos a utilizar una palabra para el futuro. Después podemos utilizar también el presente continuo, que ya vimos en su día, antes del encierro, del estado de alarma, el present continuous o present progressive. Right? Y después hay otra forma que se llama el going to future. Las tres formas nos pueden servir con distintos matices, distintas connotaciones para expresar el futuro, the future, right? Empezamos por el will. El will, la forma primera que os he visto aquí, el will es un verbo modal, como decíamos. Y si es un verbo modal, if it's a modal verb, eso significa una serie de cosas. Nos acordamos que significa, por ejemplo, que eso puesto delante de cualquier verbo en infinitivo y sin el to delante, o sea, eso seguido de cualquier infinitivo desnudo, bare infinitive, ya será una forma de futuro. ¿Vale? Luego, por ejemplo, y que siendo un verbo modal también, al ser will un verbo modal, eso significa también que a cualquier persona gramatical que se lo pongamos no habrá que hacerle ningún otro cambio. Es decir, nosotros podemos decir I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Los verbos modales no tienen tercera persona, no sufren ninguna modificación al ponerle un sujeto distinto. Y seguido siempre de un bare infinitive. Luego, si por ejemplo yo quisiera decir el futuro del verbo ir, no pondremos to go, porque es el infinitivo desnudo, el que no lleva el to delante. Luego diríamos, por ejemplo, I will go. Y eso ya sería iré. We will go, iremos. They will go, irán. O sea, dependiendo del sujeto, tendremos la conjugación. Si leer es read, ¿cómo será? Tú leerás. You will read. Si, digamos, write es escribir, ¿cómo será? Escribirá. Ella escribirá, por ejemplo. She will write. Sorry. Si, write es escribir. She will write. Ella escribirá. Si fuera, por ejemplo, desayunar, digamos, desayunaréis, pues sería you will have breakfast. Si have breakfast es desayunar, you will have breakfast sería desayunaréis. O you will have breakfast, desayunarás, si fuera en singular. Luego es así de sencillo, es poner el will delante. Este will, además, se puede contraer y dejarlo solamente con dos L's a la hora de escribirlo, que a la hora de pronunciarlo es una L. Luego lo mismo da decir I will go que I'll go. You will read que you'll read. They will have breakfast que they'll have breakfast. O sea, solamente con esa L pronunciada ya tendríamos el futuro también. Si decimos que will es un verbo modal, ¿con eso qué queremos decir también? Pues queremos decir también que si le ponemos detrás un not,
Esa sería la negación. Luego, si nosotros dijéramos we will go, iremos. Si eso lo quisiéramos decir en negativo, lo único que tenemos que hacer con un verbo modal es ponerle detrás del verbo modal el adverbio not. We will not go. ¿Ok? Y después sabemos que casi siempre existe una forma contracta. Una forma contracta que suele ser las dos palabras unidas y con un apóstrofo en lugar de la O. En este caso es irregular, o sea, no sería will not todo unido y quitando la O. Sería la forma contracta, todavía se queda más breve, sería won't. Pronunciado así, ¿vale? Won't. Fijaos que el verbo querer, que algunos pensáis que suena igual, sería won't, con una O solo, y aquí es won't, con un diptongo, ¿vale? Luego, esa sería la negación. Si decimos también que el will es un verbo modal, lo que estamos diciendo es que, al ser un verbo auxiliar, también en las formas interrogativas lo único que tendríamos es que ponerlo delante del sujeto y ya estaría en forma interrogativa. Luego, iremos, ¿cómo sería eso? Sería will we go, si fuera interrogativa, con cualquier palabra que pueda llevar delante, interrogativa. Y eso sería uno de los futuros, el más simple quizá que exista. ¿Y para qué se suele utilizar este futuro? Pues este futuro se suele utilizar, por ejemplo, para decisiones que se toman en el momento de hablar. Pongamos, por ejemplo, que quiero decir I'll have 2 boiled eggs. Tomaré 2 huevos pasados por agua. ¿Vale? Es una decisión que acabo de tomar ahora, por ejemplo, cuando mi madre me ha preguntado qué quiero para cenar, por ejemplo. Es también un futuro que se suele utilizar cuando son cosas que ocurrirán en el futuro según lo que nosotros pensamos, creemos, estimamos, pero no con unas razones muy sólidas. Son 2 usos, por ejemplo, ¿vale? Del futuro. Ya veréis muchos más a partir del año que viene. Vale, pues este es uno de los futuros que podréis ver el año que viene. Otro de los futuros que podréis ver el año que viene sería el de el presente continuo utilizado como futuro. Nosotros ya hemos visto el presente continuo. El presente continuo, por ejemplo, podríamos decir I'm reading this book. Y eso significa que estoy leyendo este libro. ¿Cuándo lo estoy leyendo? Ahora, ¿vale? Yo puedo decir también, por ejemplo, I'm having lunch, estoy comiendo with my mother, por ejemplo. Estoy comiendo con mi madre. Presente continuo, ¿vale? Yo puedo decir, por ejemplo, my brother, my brother is watching a very interesting film, por ejemplo. Y eso es algo que está ocurriendo en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, pues este presente continuo, que lo hemos visto como un tiempo que se utiliza para hablar de lo que está pasando en el momento, lo podemos utilizar también como futuro si a continuación le añadimos un adverbio de futuro. Por ejemplo, yo I'm reading this book, puedo decir la semana que viene. I'm reading this book next week. Si yo digo next week, si existe un adverbio de tiempo de futuro, ya sea en la misma oración o ya sea en el contexto, entonces eso será futuro. Luego no será estoy leyendo este libro, sino voy a leer este libro la semana que viene. I'm having lunch with my mother, lo mismo. Eso significa que estoy comiendo ahora, pero si le añado un adverbio de futuro o ese adverbio de tiempo futuro está en el contexto, eso ya será futuro. I'm having lunch with my mother next Sunday, por ejemplo. Next Sunday, el domingo que viene. Un adverbio de futuro convierte en futuro ese presente, luego sería voy a comer con mi madre el domingo que viene. Y así con cualquier presente continuo que tengamos
con un sujeto humano y que vaya acompañado de un adverbio de tiempo futuro. Ya sabéis cómo se forman las interrogativas, las negativas, etcétera, ¿vale? Este tiempo de futuro, es un tiempo al que algunos han llamado the diary tense. The diary de agenda, ¿vale? The diary tense, el tiempo verbal de la agenda, porque se suele utilizar para esas cosas que solemos poner en la agenda. O sea, mañana cita con el médico, mañana veo al médico, mañana voy a ver al médico. Ese tipo de acciones que apuntamos en nuestra agenda son las acciones que solemos expresar en futuro con este tiempo. O sea, lo que se llama arrangements. Arrangements son acuerdos, planes que realizamos siempre contando con otras personas. Este sería otro tiempo que vamos a utilizar en futuro. Y ahora, el tiempo siguiente del que os he hablado era el que hemos llamado going to future. El que se le llama going to future, que equivale al voy a hacer tal cosa mañana, vamos a leer un poquito más. Ese ir a hacer algo del castellano, más o menos, equivaldría a eso. El going to future se utilizaría siempre con el verbo to be. Luego la conjugación es también como en el present continuous con el verbo to be primero. I'm, your, his, she's, it's, we're, you're, there. Y después seguido de going to, después del verbo to be, una ing, como si dijéramos yo estoy yendo a. Y después infinitivo, después del to, infinitivo. Por ejemplo, I'm going to study French next year. Voy a estudiar francés el año que viene. Or we are going to have dinner at John's house, for example, ¿ya? Vamos a cenar en casa de John. Este tiempo, ¿cómo se formarían las interrogativas, las negativas, etcétera? Pues se formarían con el verbo to be. Ya sabemos cómo se forman las interrogativas y negativas del verbo to be. Luego, si fuera negativa, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, es el verbo to be el que se pondría en negativo, porque este es el verbo auxiliar en este tiempo, el verbo to be. Y si fuera interrogativo, como este es el auxiliar, el verbo to be es auxiliar, siempre sería con el verbo antes del sujeto. Luego el auxiliar, aquí como en el present continuous, es el verbo to be. Esta sería otra forma del futuro, otra forma básica de expresar el futuro y que normalmente se suele utilizar para hablar de planes personales, cosas que nos hemos planteado ya hacer. Por ejemplo, eso, I'm going to study French next year. Yo ya me he planteado que a mí me gusta mucho el francés y que el año que viene ya es momento de estudiarlo. Luego, mi plan es que voy a estudiar, I'm going to study French next year. Voy a estudiar francés el año que viene. Y también es un tiempo que se suele utilizar para hacer predicciones de futuro, pero que están claras, que se sabe que van a ocurrir porque están basadas en algo en el presente que nos deja bien claro que eso va a ocurrir. Por ejemplo, algo en el presente puede ser que Jane está embarazada. Luego, no hace falta ser la bruja Lola para decir Jane is going to have a baby. Jane va a tener un niño, va a ser mamá. No hace falta ser la bruja Lola para decir si está muy, muy, muy nublado y hay truenos, relámpagos. No hace falta ser la bruja Lola para decir it's going to rain. ¿Ok? Y no hace falta ser la bruja Lola para decir, por ejemplo,
que si no hemos estudiado nada este año, pues vamos a suspender. We are going to fail our exams. Vamos a suspender nuestros exámenes. Bueno, pues esto es lo básico sobre el futuro. Lo único que nos quedaría decir es que cualquier cosa que en castellano sea que viene, el próximo, en inglés sería next, como adverbios de futuro. Por ejemplo, la semana que viene sería next week. Por ejemplo, el año que viene sería next year. Por ejemplo, el mes que viene sería next month. Otros adverbios de futuro que podemos utilizar serían, por ejemplo, mañana, que sería tomorrow, pasado mañana, que sería el día después de mañana, the day after tomorrow, y después todos esos adverbios que en castellano utilizamos con dentro de 5 minutos, dentro de, igual que cuando es una preposición de lugar, sería in, por ejemplo, dentro de 5 minutos, in 5 minutes. Dentro de 3 años, in 3 years. Dentro de 4 semanas, por ejemplo, in 4 weeks. Luego estos serían adverbios típicos de futuro. Recordad que cuando es la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, no lleva el artículo.